a base a esta programación de ejecución de obra que también creo que hemos revisado por orden alfabético. Este concepto o esta definición está más adelante, pero ya lo hemos mencionado en qué consiste, ¿no? Para llegar a tener este calendario de avance de obra valorizado, que es formulado en base al presupuesto de obra, ¿no? En base a estas partidas, que primero se hace la programación, ¿no? Y una vez que tenemos la programación y los costos por cada partida, tenemos este calendario, ¿no? Lo que ustedes no han preguntado es esto, ¿no? ¿Qué cosa era eso? Eso se llama una curva S, que se formula según las inversiones que se tienen en cada periodo y que significa cómo debe desarrollarse la obra de su inversión desde el día inicial hasta el final, que debe ser el 100% de ejecución, ¿no? Entonces eso hemos estado viendo y vamos a ver ahora algunos conceptos más sobre, por ejemplo, consultoría, ¿no? La consultoría es uno de los es una de las actividades que puede desarrollar un consultor, o mejor dicho, un proveedor, un ingeniero civil o una empresa en contratación con el Estado, ¿no? Y los servicios de consultoría en obras son estos que estamos mencionando. Primero, consultoría en general para la norma general de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Consultoría son servicios de todo tipo, altamente calificados, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un estudio económico, un estudio socioeconómico, puede ser un estudio de mercado. Creo que la universidad en su proceso de supuestamente un nuevo licenciamiento, tengo entendido, por ejemplo, que ha contratado los servicios de una empresa para hacer un estudio de mercado para el nuevo licenciamiento, para el estudio de mercado de carreras, ¿no? La Universidad Andina, bueno, no tiene obligación de cumplir lo que está en la norma, lo que establece la Ley de Contrataciones del Estado, pero ya les había manifestado, creo, una buena práctica de la ingeniería, ¿no? Una situación para que sea transparente en el campo de la actividad privada, hace de que debamos seguir todos los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado para obras públicas, ¿no? Y simplemente, en el caso como es una obra privada, se pueden flexibilizar algunos plazos, nada más, ¿no? Pero debería ser. Entonces, consultorías en general y de todo tipo, ¿no? Pero específicamente en el caso de obra, la consultoría de obra, que viene a ser servicios especializados, en este caso, el que va a prestar este servicio para el Estado es un consultor. Se tiene estas tres tipos de servicio que se puede prestar. Uno, una consultoría para elaboración del expediente técnico, ¿no? Una entidad puede contratar a un consultor para elaborar un expediente técnico. Y habíamos dicho nosotros cuando mencionábamos este concepto de, o esta definición de acto de corrupción, habíamos visto de que el ejecutor del expediente técnico, en este caso un consultor, ¿no? Debe ser debidamente seleccionado por la entidad. Para contratar un consultor también hay que seguir un proceso
similar al que se hace para contratar un ejecutor de obra, ¿no? Porque hemos visto de que hay que evitar de que el elaborador del expediente técnico y principalmente formulador del presupuesto de obra no lo sobrevalore, ¿no? Que sean los costos reales, ¿no? El consultor que deba hacer ese expediente técnico tiene que formular un presupuesto real. Entonces, es un servicio de consultoría como un servicio altamente calificado. Pero la entidad, ¿por qué contrata a un consultor para que haga el expediente técnico? Se supone que contrata porque no tiene la logística para hacerlo por administración directa, ¿no? Pero por administración directa podría supervisar al consultor que va a ejecutar el expediente técnico. Pero si aún así la entidad no tiene el personal que pueda supervisar esta elaboración del expediente técnico, la entidad puede contratar otro consultor, un consultor encargado de la supervisión del expediente técnico, ¿no? Eso es lo que ha pasado por... Moleste. A ver, Buenas tardes, ingeniero. Caui, sí. ¿Qué dices, Caui? Ingeniero, bueno, para yo llegar a ser el labor de expediente técnico supervisor, me imagino que yo tendré que llegar, tener experiencia, y aparte de eso, curso, ¿no? Me imagino que yo, ahora que egreso, pues no creo que pueda llegar a eso, ¿no? Es mi pregunta, ¿no? Me Ya, imagino que tengo que tener cursos, eh, no, algo, ¿no? Para que yo llegue a hacer eso, ¿no? ya, es relativo. Bueno, no es el tema, pero en el curso de legislación y supervisión de obras que van a llevar al otro semestre, ahí pueden comentar largamente esto, ¿no? Porque ahí se estudia la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, y todo este procedimiento para seleccionar al consultor que va a elaborar el expediente técnico, ¿no? El procedimiento está establecido, los requisitos están establecidos en la norma. No exactamente, esto no es 2 más 2 es 4 y punto, ¿no? De acuerdo a las características del proyecto, a su dificultad, la entidad debe solicitar requisitos al consultor que pueda calificar para elaborar un expediente técnico, ¿no? Si fuera, por ejemplo, un expediente técnico para un centro educativo, no tiene mayor complicación. Creo que estamos nosotros, como ingenieros civiles, en la capacidad de poder formular un expediente técnico para un centro educativo, ¿no? Aulas, ¿no? Y su implementación, hasta laboratorios inclusive, ¿no? Pero, por ejemplo, para una edificación de un centro educativo ya más sofisticado, un, una universidad o un hospital, ya es más complicado, ¿no? Entonces, ya tendrán que establecerse ahí requisitos como experiencia del consultor en la ejecución de ese tipo de obras, etcétera, ¿no? Eso es relativo, ¿por qué? Porque, como les decía, eh, debe ser de acuerdo a la dificultad del expediente técnico a formular y los requisitos que va a establecer la norma y que deben ser supervisados por el OCE, Organismo Superior de Supervisor de Contrataciones del Estado. OCE debe supervisar de que la entidad en los requisitos de calificación establezca términos generales, términos que no sean dirigidos hacia un consultor determinado, ¿no? Por ejemplo, yo he visto en algunas convocatorias eh, y que, reitero, o se debe observar eso porque no se puede dirigir requisitos para un consultor determinado, ¿no? Veo que un municipio
para ser un centro educativo, dices, ¿no? Experiencia de del postor o requisitos. Que el postor o el equipo técnico que tenga, el jefe de proyecto debe tener doctorado en, bueno, no sé, en gerencia de la construcción. Debe tener 25 años de antigüedad o 25 años de experiencia, y dice en la especialidad inclusive, ¿no? O sea, para ser un centro educativo no se deben complicar mayormente los requisitos, ¿no? Y es más, a veces cuando se pretende dirigir el otorgamiento de una buena pro, estos requisitos lo hacen como requisitos de calificación. ¿Qué significa calificación? Significa de que si no cumple, la propuesta queda descalificada. O sea, si el profesor no tiene un ingeniero con 25 años de antigüedad y doctor en gestión de la construcción, queda descalificado, ¿no? Eso o se debe digamos, eh, observar, ¿no? Debe supervisar y decir que de repente esa experiencia sea un factor de evaluación, ¿no? Para que el postor tenga más o menos puntaje, ¿de acuerdo? Pero que no sea eliminatorio, ¿no? Entonces, eso, como dice Kawi, es cierto, se debe tener experiencia. Para elaborar el expediente técnico hay que tener experiencia, pero, como lo reitero, nosotros, Tengo otra pregunta ingenieros, más, ingeniero. como ingenieros estamos en la capacidad, dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Sí. Tengo otra pregunta más. Disculpe, ingeniero, hablando ya del tema de instituciones, ahorita, para hacer una elaboración de un expediente técnico en una institución educativa, netamente a veces ya hay estructuras existentes. Entonces, se necesitaría especialmente un especialista en lo que vendría a ser en demoliciones, porque a veces hay en lo que vendría a ser en expedientes técnicos de instituciones, hablan también de demoliciones. Entonces, ¿se tendría que ver un especialista en ese tema, en demoliciones, ingeniero? Ya, reitero, ¿no? Todo depende de la característica específica del proyecto. Si tenemos, por ejemplo, una construcción antigua de adobe, el adobe de por sí ya de repente está cayendo, ¿no? El techo era de repente de paja sobre tijerales de madera. Entonces eso fácilmente se puede demoler, no se necesita mayor experiencia. Si tendríamos que, por ejemplo, demoler un edificio, como que se hace en países ya desarrollados, ¿no? Ellos tienen la tecnología y tienen la posibilidad, ¿no? De poder darse el lujo de demoler edificios y construir uno nuevo. Porque toda obra tiene su periodo de diseño, tiene su periodo de vida, ¿no? Una edificación máximo debe tener 100 años de periodo de vida, pero nosotros tenemos edificaciones que están más de 100 años y todavía se sigue manteniendo, no los reemplazamos. ¿Por qué? Porque no tenemos los fondos necesarios, etcétera. Entonces, si tendríamos que demoler, por ejemplo, un edificio, ahí tendríamos que tener la participación de un especialista, ¿no? Porque ahí hay que eh, aplicar diferentes metodologías. Una de las más conocidas, la de explosivos, ¿no? Explosivos, colapsar, ¿no? Colapsar la primera planta y todo se cae como una torre, ¿no? Todo se cae verticalmente. Eso
Ustedes buscan de repente en alguna información demoliciones, buscan en Google y van a encontrar alguna tecnología que tenga, ¿no? Pero para demoler aulas de adobe, yo creo que no hay necesidad de que se haga, se pida alguna especialización, ¿no? Lo que sí hay que tener en cuenta más bien es que muchas veces el presupuesto no considera necesariamente demolición, sino considera una parte de demolición y una parte de desmontaje, ¿no? Y eso hay que saber diferenciarlo, porque demoler es desaparecer totalmente, ¿no? Y desmontaje es, por ejemplo, un techo de madera. Recuperar, si es que los tijerales de madera todavía nos pueden servir, ¿no? Inclusive si es techo de calamina, la calamina de repente se puede recuperar. Entonces, eso ya es desmontaje, no es demolición. ¿Correcto? Bien, ingeniero, una consulta más. Hablando de consultoría de obra, eh, he estado metido en lo que vendría a ser en el tema de saneamiento, ahora vendría a ser en el tema de instituciones educativas. Sabemos bien que en el tema de saneamiento vendría a ser lo que es mediante el Ministerio de Vivienda, mediante su plataforma de la Preset. Ahora, lo que vendría a ser instituciones educativas es mediante el sistema de ACITEG. Entonces, lo que me gustaría saber es, ingeniero, eh, ¿cómo podríamos nosotros, no, manejar bien un sistema o manejar bien lo que vendría a ser el ACITEG, mediante ahorita lo que estábamos hablando, ¿no? De instituciones educativas, el programa de ACITEG, ¿no? De lo que vendría a ser de la Minedu. Ya. Bueno, yo sinceramente tengo que decirte que no conozco el ACITEC. Me imagino que es un organismo tal vez autónomo, como antes había el INFES, ¿no? Instituto Nacional de Fomento en la Educación X, ¿no? Secundaria, no sé, INFES, parte del Ministerio de Educación. Ahora, este ACITEC, como dices tú, también es parte del Ministerio de Educación. Entonces, seguramente este ACITEC está encargado de, como lo era el INFES, de poder establecer algunos parámetros de diseño de centros educativos, ¿no? Inclusive, este INFES ya también mediante consultoría, consultoría yo veía de que los planos los firmaban Antonio Banco Vasco, ¿no? Los grandes calculistas, profesionales altamente capacitados, pero ya venían a ser planos típicos, ¿no? Planos típicos que solamente tenían que acomodarse a la resistencia del terreno, ¿no? Pero el diseño ya lo elaboraba un consultor especializado, generalmente de la UNI, lo hacían, y IFES lo proporcionaba. Ya proporcionaba el expediente técnico ya hecho, con todos esos parámetros, ¿no? Para que ustedes puedan formular un expediente técnico, lo dice la norma, lo dice, ¿en qué consiste? Un conjunto de documentos, lo vamos a ver enseguida, cómo lo define. Conjunto de documentos que es de memoria ejecutiva, etcétera. El reglamento de edificaciones, para el caso de edificios, dice de que cada parte, cada componente de un expediente de edificaciones debe ser formulado por un especialista, debidamente, un especialista del componente, el cual debe ser un profesional colegiado y habilitado, dice, ¿no? Se refiere a que la parte de arquitectura debe ser formulada por un arquitecto. La parte de estructuras debe ser formulada y avalada por un ingeniero civil. La parte de instalaciones eléctricas y mecánicas por un ingeniero mecánico eléctrico.
y la parte de instalaciones sanitarias debe ser por un ingeniero sanitario, ¿no? Eso lo establece el reglamento y eso se tiene que cumplir, ¿no? Se tiene que, en el caso de que, principalmente, como decía, si es que es una obra sofisticada, ¿no? Una obra un poco complicada, tiene que tener la participación de todos estos profesionales, cada uno en su área, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el arquitecto tenga que diseñar cuando haga el planteamiento, la distribución del centro educativo, tiene que tomar las normas arquitectónicas, de las A010 a la A150, creo que son 15 normas arquitectónicas, para poder espaciar, para poder diseñar toda la planta del centro educativo, cumpliendo primero todo lo que establece el Reglamento Nacional de Edificaciones, normas arquitectónicas. Y además, la misma norma creo que lo menciona también, de que se debe tener en cuenta en el diseño parámetros o normas establecidas por cada sector específicamente. En este caso, en el caso de centros educativos, ACITEC, de repente, como te digo, no he tenido oportunidad de trabajar con esto, pero probablemente ACITEC establece algunas condiciones que no están en la norma técnica, no están en las normas arquitectónicas, ¿no? Entonces, la entidad correspondiente del Ministerio de Educación establece requisitos, ¿no? Cómo debe ser el corredor, cómo debe ser la entrada. Creo que establece, por ejemplo, que cada aula debe tener 2 ingresos, uno principal y uno secundario, ¿no? Y dónde, cómo deben estar ubicados, etcétera. Todo eso establece cada sector. Lo mismo en salud, ¿no? En salud, el diseñador, el arquitecto, no necesariamente o únicamente tomará como en cuenta para sus diseños el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Que en sus normas arquitectónicas, que son, ya hemos dicho, son 15 normas, una de ellas es para centros educativos, otro será para centros de salud. No solo eso, sino algunas normas específicas que cada sector establece y se debe tener en cuenta eso, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero. Todo bien, ¿no? O sea, mediante el programa de lo que vendría a ser el Minedu, tiene su plataforma, lo que vendría a ser CITEC, ¿no? Dentro de la CITEC, bueno, es donde te evalúan, ¿no? El expediente técnico para una institución educativa. De igual forma, ¿no? También el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene su programa, lo que vendría a ser la PRESED, ¿no? Donde también igual te evalúan lo que vendría a ser el expediente técnico, donde mayormente, ¿no? Las consultorías están metidas. Claro. Y ahorita, ingeniero, mi consulta sería, ¿no? Si es que en mi caso yo quisiera abrir una empresa, no sé si usted tenga conocimiento, eh, ¿cómo yo podría iniciar para poder abrir una consultoría de obra? Ya, es relativo. Es relativo, como les manifestaba. Es otro tema que ustedes lo van a ver más adelante. Básicamente, para ser un proveedor del Estado en calidad de consultor, ¿no? Debe estar inscrito en el registro de, ¿cómo se llama este registro? Nacional de Proveedores, ingeniero. Registro de proveedores, ¿no? Registro de proveedores. Nacional de Proveedores. Ya, tanto para registro de proveedores, tanto para ejecutores de obra como para consultores, ¿no? En este caso sería para consultoría. Quieres sacar tu registro y como les decía, no es 2 más 2, 4 y punto.
depende de qué alcance, qué estructura tendrías tú como una empresa consultora, con qué personal cuentas, ¿no? Porque en realidad la calificación que hace OCE, consultor tipo A, tipo B, tipo A1, A2, etcétera, depende de la logística que tiene la empresa consultora en este caso. Tiene, de hecho, una capacidad, digamos, un registro básico a partir del cual se puede ir incrementando, ¿no? O sea, por decir nada más, te dan el certificado, te dan tu registro como para que hagas consultoría solamente a nivel de formulación de expediente técnico de centros educativos nada más. No puedes formular de hospitales, fábricas, etcétera, ¿no? Ya posteriormente, según tu experiencia que vas desarrollando como consultor, puedes subir de categoría, ¿no? Pero, como les decía, no necesariamente se tiene que empezar de cero, ¿no? De lo más, de la capacidad. Es como cuando sacas una licencia de conducir. No tienes necesariamente que sacar licencia A para vehículos privados. Si tú puedes, tienes la capacidad, tienes eh, la formación, la capacitación, directamente puedes sacar un brevet para A profesional, ¿no? Para categoría profesional, no solo para privado. Entonces, eso depende del alcance que tenga. ¿Correcto? Bien, ingeniero, quisiera hacer una consulta más, tengo una duda. Bueno, cambiando el tema, ¿no? Del tema de educación al tema de saneamiento. No sé, me gustaría saber si ustedes sepan, no sé si es que una empresa, por ejemplo, en el tema de saneamiento, pueda solicitar lo que vendría a ser la acreditación de disponibilidad hídrica ante el ANA, si es que la empresa está, ¿no? ¿Cómo se podría decir? Eh, si es que está, ¿no? En la capacidad de solicitar eso, o es que vendría a ser directamente del municipio ese trámite. No, en este caso, si hay el consultor está formulando un expediente técnico para un proyecto en el que tiene que intervenir, ¿no? Tiene que, como les decía, hay que cumplir lo que el sector correspondiente eh, regule. En este caso, cuando se tiene un proyecto de irrigaciones, una represa, etcétera, tiene que autorizar la autoridad del agua, ¿no? ANA. Entonces, el consultor es el que tiene que recurrir ante ANA y decir, ¿no? Estoy haciendo este expediente que estoy elaborando. Quiero a ver que me den un certificado de que puedo disponer de este recurso y de qué forma, ¿no? El consultor es el que debe solicitar directamente a ANA, porque si no, no va a poder elaborar el expediente de acuerdo a lo que se exige, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero, correcto, correcto. Ya, Y me imagino ¿no? que de igual forma debe ser para lo que vendría a ser, porque mayormente te piden en el tema de saneamiento, lo que vendría a ser el tema del SIDA con el Ministerio de Cultura, ¿no? El Claro. SIDA, lo que vendría a ser el certificado de Inexistencia de inexistencia de restos recursos, arqueológicos, ¿no? inexistencia de restos arqueológicos. ¿No? En ese Sí. caso, por ejemplo, ya es otro sector, ya no tiene que ver el ANA, sino si es que el proyecto está afectando a un sector donde hay recursos arqueológicos, restos arqueológicos, ya en este caso el Ministerio de Cultura tiene que otorgar
un certificado, ¿no?, de inexistencia. Si hubiera, entonces ya el Ministerio de Cultura, a través de la unidad correspondiente, establecerá qué cosas se va a hacer ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, que tiene un centro intangible, digamos, ¿no? Un patrimonio cultural intangible. ¿Qué hace? El Ministerio de Cultura le va a decir, fíjate, la fachada no puedes tocar, puedes hacer alguna rehabilitación nada más, ¿no? Y el Ministerio de Cultura va, a más de que el municipio va a controlar la ejecución de esa obra, el Ministerio de Cultura también tiene la obligación de ver, ¿no? De velar que se haga de acuerdo a lo que va a establecer, ¿no? Entonces, así, ¿no? Pero, como les decía, tratemos de no salir mucho del tema. Es amplio y es muy relativo. Es relativa la situación. No se puede decir exactamente hasta qué punto cada sector tiene la obligación de velar porque el expediente técnico y la ejecución del proyecto se haga con las restricciones que cada proyecto, cada sector va a tener que adoptar, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, en el caso de edificaciones, ¿no? En el caso de edificaciones, cualquier edificación que se haga, ¿no? Y esto, obviamente, dentro del radio urbano, cualquier edificación, sea pública, ¿no? Sea una edificación pública o sea privada, siempre debe tener licencia, ¿no? Se debe tener antes licencia de construcción, ¿no? Y esa licencia ya obliga, y para eso se cobran derechos, obliga al municipio a que supervise la ejecución de la obra. Y si es que hay esta situación de restos arqueológicos, etcétera, el municipio simplemente no va a otorgar la licencia, sino va a pedir la opinión del sector correspondiente, en este caso cultura, ¿no? Y al emitir la opinión, cultura ya tiene que también establecer mecanismos de control de que se haga la ejecución de acuerdo a lo que deba exigir el sector correspondiente, ¿no? ¿Correcto? Sí, ingeniero, todo bien. Y viendo también ¿no? En el tema del ANA, ya es una entidad autónoma, ¿no? En que nos viene simplemente en el tema de saneamiento, Sí, nos viene otorgando lo que vendría a ser ¿no? La autorización de recursos hídricos. Ahora en el CIRA, en el caso del Ministerio de Cultura, el certificado de inexistencia de restos arqueológicos para que nosotros podamos intervenir en el área, ¿no? Donde tengamos el proyecto. claro. Ahora, ingeniero, mi consulta sería, ¿no? ¿Qué tanto interviene también en cualquier proyecto, ¿no? Ya sea de saneamiento, de institución, ¿qué tanto interviene lo que vendría a ser el tema social, ingeniero? Bueno, no te he entendido bien la pregunta, pero el parámetro, en este caso social, depende también del tipo de proyecto, depende de el impacto que pueda crear el proyecto. Entonces tiene que hacerse una audiencia, ¿no? Una audiencia, no, el término no recuerdo exactamente, ¿no? Una audiencia de socialización del proyecto, ¿no? Para explicar, ¿no? Para explicar
qué impactos va a tener el proyecto y cómo se va a mitigar. Entonces, se está teniendo en cuenta ahí el problema social, ¿no? Se está socializando el proyecto, intervienen ahí directamente los beneficiados o afectados por el proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo, como decía, depende del tipo de proyecto. Para hacer, por ejemplo, un proyecto de una vivienda unifamiliar o multifamiliar, no hay mayor situación, ¿no? O sea, ¿qué cosa podría sociabilizar? No va a tener mayor impacto esa edificación. Pero si tenemos, por ejemplo, que queremos construir un estadio, ahí sí, ¿no? Tenemos que hacer un estudio de impacto ambiental y eso socializarlo, coordinarlo con la sociedad civil para que sea aprobado, ¿no? Bien, no nos salgamos mucho del tema porque eso ya es amplio y entonces decíamos que en consultoría tenemos elaboración de plan técnico, supervisión de elaboración de plan técnico y luego supervisión de obra, ¿no? La supervisión de obra que consiste en que el consultor que va a prestar ese servicio va a verificar de que el ejecutor de obra lo ejecute tal como está elaborado o tal como está establecido en el expediente técnico, ¿no? La principal función del supervisor de obra es hacer cumplir el expediente técnico. Entonces, son esos tres servicios de consultoría, ¿no? Nosotros todavía no entramos mucho en ese detalle, pero está relacionado, ¿no? Está relacionado porque debemos hacer cumplir un presupuesto de obra, etcétera. Ya posteriormente en la ejecución, veremos de que pueden presentarse presupuestos adicionales o deductivos, etcétera, referidos al presupuesto de obra, ¿no? Cuando alguna actividad no se había considerado en el presupuesto de obra. Eso es común a veces, ¿no? Es común ese tipo de situaciones cuando no se puede definir bien principalmente las características del terreno. Ustedes saben que el suelo no es, ¿cómo se llama? Isotrópico, ¿no? O sea, no es constante. Un suelo puede cambiar en un pequeño espacio. Tenemos un tipo de suelo en una edificación y a 5 metros de ese punto el suelo es distinto. Entonces, ¿qué pasa? Que la cimentación de repente va a tener que sufrir modificaciones, etcétera, ¿no? Contrato es el acuerdo para querer modificar una relación, ¿no? La idea del contrato es formular una relación jurídica entre dos partes, ¿no? En algunas consideraciones dicen, el Código Civil, por ejemplo, dice, creo que 3 partes, ¿no? Pero básicamente un contrato es una relación entre 2 partes, el dueño y el ejecutor de la obra, ¿no? O del servicio en general. Y el contrato, este contrato original, en el caso, por ejemplo, de un proyecto, corresponde a la propuesta del postor, el presupuesto. Si tenemos un proyecto que ha sido formulado con un presupuesto de 1.000.000, la propuesta de un postor no necesariamente va a ser 1.000.000. El rango es más o menos 10. Y generalmente, van a verlo como decían ustedes más adelante, generalmente por las características, por la forma en que se realiza un proceso de selección, debe salir al 90%, ¿no? Si no es así es porque ha habido ya ahí, ha metido la mano el club de la construcción, ¿no? Y ha habido situaciones nada claras.
generalmente debe salir al 90%. Pero si el presupuesto de obra es 1.000.000, la propuesta es por 900.000, el contrato original corresponde a ese monto, ¿no? Ese monto que es la oferta ganadora. Y posteriormente, por supuesto, ya es otro tema, pueden haber presupuestos adicionales, también en un porcentaje definido, hasta un 15% del monto de contrato, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ese es el contrato original. Pero este contrato original hecho con la propuesta ganadora, que como les decía, si las cosas son normales, debe ser por el 90%, 900.000, ¿no? Pero esto se va a ver afectado por las variaciones que se presenten. Ya les decía, generalmente en lo que no se puede visualizar en forma integral, lo que es el suelo, ¿no? Entonces, generalmente, en el momento de la ejecución, se diseñó para un nivel de cimentación de 1.20, zapata 1.20, pero en el momento de la ejecución, en alguna de las zapatas, porque ya hemos dicho que el suelo es muy cambiante, en alguna de las zapatas, tal vez a 1.20, encontramos que no hay terreno firme, hay relleno. Y tenemos que más abajo, a 20 centímetros más abajo, pasando esa capa de relleno, ya tenemos el suelo firme. ¿Qué hay que hacer ahí? Una subzapata. Eso no estaba en el proyecto original, en el presupuesto original. Es una partida adicional. Eso va a, entonces, variar el presupuesto. Va a haber un adicional, ¿no? Y como tal también puede haber reducciones. Entonces, el contrato ya se va a actualizar con las variaciones que se hagan, principalmente en el presupuesto de obra, ¿no? Contratista es el proveedor, ¿no? Proveedor del Estado, siempre. El requisito para acceder a un contrato con el Estado es ser inscrito como proveedor. Entonces, el contratista es un proveedor que puede ser. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, disculpe, hablando ya en el tema de contratistas, o bueno, para ser consultores también en el tema público, no sé si usted nos puede dar un mayor detalle de qué categoría, o sea, cuando una empresa inicia, en qué categoría inicia y hace ver el tema de ejecución, en qué categoría ya nosotros como empresa tendremos que estar para ya ver el tema de ejecución o supervisión de obras, ¿no? Claro, ya, bueno, reitero, no es el tema, no nos desviemos mucho, pero igual yo ya me ven, ¿no? Me presenté ya con más de 30 años o más de 35 años de ejercicio profesional. Hace tiempo ya dejé de estar en la actividad privada, ¿no? Mi empresa contratista que tenía ya cesó a sus funciones, un poco que ya me he dedicado solamente ya a la docencia y no estoy en realidad al tanto, ¿no? O sea, ustedes cuando hagan su empresa, cuando empiecen en este mundo de contrataciones con el Estado principalmente, van a recurrir. ¿A dónde? Fácil, ¿no? Tiene su página web, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Buscan ahí registros, etcétera, y ahí le van a hacer todas las categorías a las que pueden acceder en cuanto a proveedor. En lo que se refiere a obras, hemos visto en consultoría o en ejecución de obras, ¿no? Aparte, también el reglamento, la ley, como es general, la ley de contrataciones, establecerá requisitos para el registro de empresas o proveedores de, en este caso, de
para cualquier tipo de adquisiciones que quiera hacer una entidad, materiales, maquinaria, etcétera, ¿no? Entonces, no tengo yo ahorita, pero si es que nos ponemos a buscar, que como decía, no es el tema, entramos a la página web del OCE, entramos a registros y vamos a tener ahí las categorías y cómo se debe los requisitos para que pueda acceder a cada categoría, el pago que se va a hacer, ¿no?, para el derecho de otorgamiento de este certificado, etcétera. ¿Correcto? Bueno, debo suponer que está correcto, aunque no creo, Will Bikawi creo que estaría contento si es que veríamos ahorita, ¿no? Si es que veríamos el procedimiento que va a seguir para poder ser inscrito como proveedor del Estado, ¿no? Entonces, no es algo complicado, simplemente hay que cumplir lo que establece, en este caso, el organismo supervisor, ¿no? Especificaciones técnicas. Este concepto de la norma se refiere a características técnicas y requisitos para un bien que se va a contratar. En este caso, ya les había mencionado, el bien no necesariamente es una edificación. Un bien puede ser una maquinaria. Se va a contratar la adquisición de una maquinaria. ¿Cómo vamos a decir qué tipo de maquinaria queremos? A través de estas especificaciones técnicas, ¿no? Ojo que esto no se refiere a lo que en el expediente técnico se considera como parte de los documentos. Parte de un expediente técnico son sus especificaciones técnicas específicas, ¿no?, de una obra, de un proyecto. ¿Qué describe la especificación técnica en este caso? Cuando se refiere a un expediente técnico, describe el procedimiento constructivo, cómo se va a hacer, ¿no? Eso hacer. Pero estas especificaciones técnicas, como dice acá, son características que debe tener un bien determinado que se quiera adquirir, ¿no? Por si se quiere adquirir computadoras, ¿qué características deben tener? A eso se refiere esta especificación técnica. En cambio, el expediente técnico y este concepto es el mismo, ¿no?, o casi el mismo, que establece otras normas, como es el Reglamento Nacional de Edificaciones, para el caso de obras de edificación, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones, ustedes van a ver el concepto, creo que está en las generalidades, la parte general del reglamento, establece casi este mismo concepto. Ese concepto es de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y en este caso es obligatorio este componente, que es, por ejemplo, fórmulas polinómicas. El Reglamento Nacional de Edificaciones es una norma técnica. En cambio, este concepto que estamos sacando de la ley del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ese reglamento es un documento no necesariamente técnico, es administrativo, ¿no? Establece procedimientos. Entonces, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que es una norma técnica aplicable tanto a proyectos de edificación públicos o privados, ¿no?, establece los parámetros de diseño, ejecución, etcétera. No le interesa al Reglamento Nacional de Edificaciones si es obra pública o privada. Y entonces, por ejemplo, ustedes van a revisar el concepto de expediente técnico que tiene el Reglamento de Edificaciones y va a decir lo mismo. Conjunto de documentos, y va a considerar todo esto, memoria ejecutiva, planos, metrados, etcétera, con alguna que otra variación.
Pero, por ejemplo, no va a decir fórmulas polinómicas, ¿no? El calendario de avance de obra valorizado también creo que lo menciona de otra forma, como una programación de obra nada más, ¿no? Porque esto es específicamente para el manejo de fondos públicos, ¿no? Las fórmulas polinómicas para poder actualizar, para valorizar, ¿no? Para actualizar las valorizaciones, ¿no? En el caso, entonces en el RNE dice fórmulas, ustedes verifíquenlo, ¿no? Que yo recuerde, no dice, por ejemplo, fórmulas polinómicas, sino dice fórmulas de reajuste de ser el caso. De ser el caso. Por ejemplo, en una obra privada ya depende de las dos partes, ¿no? Depende del dueño, es decir, si va a haber fórmulas de reajuste de precios o no. Pero en general, el plan técnico es un conjunto de varios documentos. Y, como les decía, todos estos componentes, y si se diera el caso, no obligatoriamente, si de acuerdo a la magnitud del proyecto, se puede requerir un estudio de suelos. Un estudio de suelos referido de repente a algo mucho más amplio que simplemente determinar la resistencia del terreno o la capacidad de carga admisible. En base a la capacidad de carga admisible o resistencia del terreno, en el caso de edificaciones, se formulan los cimientos, ¿no? Se diseña, el ingeniero civil diseña cimientos. Pero estudios de suelos de mayor magnitud, estudio geológico, por ejemplo, esto es en caso de obras viales, obras hidráulicas, ¿no? Para una represa, se requiere un estudio geológico, estudio hídrico, etcétera, ¿no? O estudios de impacto ambiental cuando el proyecto pueda ser, se prevea de que pueda ocasionar algún tipo de impactos. Gastos generales fijos y variables son parte de los costos indirectos, ¿no? Esto es motivo de el capítulo 3, ¿no? En el capítulo 3 vamos a ver, ¿no? Porque el capítulo 2 es costos directos, capítulo 3 costos directos como parte del presupuesto de obra. El capítulo 2 va a estar referido básicamente a todo esto, ¿no? Y como vamos a ver, vamos a entrar ahora, creo que tenemos tiempo todavía, ya vamos a entrar a lo que es este presupuesto de obra, y vamos a ver una parte en esta unidad 1, una parte de lo que es el presupuesto de obra y parte de lo que son costos directos, hasta acá son costos directos. ¿Qué cosa? Metrados, ¿no? Y como van a ver ustedes, hemos visto ya en el índice, ¿qué cosa, qué temas vamos a ver acá? Solamente, ¿qué es una partida y qué es un metrado? Nada más, como conceptos, como definiciones. Y todo lo demás es práctico, pero ya entramos aparte de lo que es el presupuesto de obra, como parte de los costos directos. La unidad 2 va a ver, trata de lo que son costos directos y básicamente de lo que son los análisis de costos unitarios directos, ¿no? Los análisis de costos unitarios son parte del costo directo. Análisis de costos unitarios no hay para costos indirectos, ¿no? Entonces tenemos acá estos de costos directos. Y costos indirectos son gastos generales y utilidad, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver largamente en el capítulo 3, donde tenemos costos indirectos y y presupuesto de obra, ¿no? Ese es nuestro capítulo 3. Estos costos directos ya vamos a ver más adelante que son de dos tipos: gastos generales fijos y variables. Fijos son los que siempre tienen una empresa constructora, y variables los que tienen que ver con el tiempo de ejecución de la obra, ¿no? Sabemos que una obra va a tener en su programación un tiempo de ejecución.
generalmente expresado en días calendario, ¿no? El tiempo de ejecución de una obra se expresa en días calendario. Si decimos, por ejemplo, plazo de ejecución, 180 días calendario, es que se refiere a 6 meses, ¿no? 6 meses que son aproximadamente 180 días calendario. Más o menos unos cuantos días, ¿no? Porque algunos meses tienen 30 días, otros 31, etc. Si bien es cierto que hemos dicho también metrado, ya es una parte del presupuesto de obra, ¿cómo lo define el reglamento de la ley de contrataciones? Creo que lo define igual que también la norma técnica de metrados, ¿no? La norma técnica de metrados la tenemos, nosotros vamos a utilizar la norma técnica de metrados. Y la norma técnica de metrados, ¿cómo define? Eso lo vamos a hacer más adelante, ¿cómo define lo que es un metrado? Metrado dice, y dice de conformidad con el reglamento de la ley de contrataciones. Cálculo, cuantificación. Entonces, ¿y qué es lo que estamos viendo nosotros? Estamos viendo las definiciones de este reglamento. Entonces, obviamente, es la misma denominación. Cálculo, cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. Ojo que este metrado es del presupuesto de obra. Es lo que vamos a determinar acá en esta cantidad por partidas a partir de los planos del proyecto, ¿no? A partir de los planos. Porque posteriormente en la ejecución va a haber otro tipo de metrados realmente ejecutados, que no van a ser generalmente, no van a ser exactamente lo que tenemos acá. A veces varía, ¿no? A veces varía por algún imprevisto que hay en obra. No necesariamente va a ser el mismo. Si el expediente técnico está bien formulado, es posible que esto no varíe. Pero generalmente siempre los expedientes técnicos generalmente tienen algunos defectos, algunas fallas. Entonces, eso va a hacer de que estas cantidades determinadas de los planos del proyecto, en la acción real, que va a ser metrados tomados in situ, puedan ser diferentes, ¿no? Eso ya en la ejecución, en el tema de ejecución de obra ya se denomina planos de replanteo, ¿no? Se van a formular planos de replanteo para que se vea la ejecución real. Entonces, estos metrados en el presupuesto de obra que han sido formulados de los planos de proyecto, puede hacer de que tengan variaciones, principalmente incremento, ¿no? Puede tener incremento. También puede haber deducción, ¿eh? Podría ser de que el metrado sea menor a lo que está en el presupuesto. Pero generalmente no hay menor metrado, ese concepto no se tiene. Pero ustedes van a ver de que de acuerdo al tipo de contrato que se tenga, es posible que haya un menor metrado, ¿no? Y eso ocurre cuando tenemos un contrato por el sistema a precios unitarios. Tenemos un contrato a precios unitarios, acá dice capacidades simples, 23.10, pero en el terreno, si nosotros en lugar de 23.10 vemos que estamos ejecutando 40 metros cúbicos, entonces tenemos un metrado adicional, un mayor metrado. Y si es por costos unitarios, el sistema de contratación se va a pagar esos 40, no los 23, ¿no? En lugar de 23, acá va a ser 40. Entonces, ¿cuánto hemos pagado? 2.000, en lugar de 1.155 que estaba en el presupuesto original. Pero ojo, no tenemos acá el concepto de menor metrado,
pero también existe, porque por otro lado, si es que esta cantidad es de 23.10 y nuestro contrato es a precios unitarios y hemos ejecutado y no hemos llegado a 23, hemos llegado a 15, ¿no? Entonces, en lugar de 1.155, solamente 750 vamos a tener que pagar. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay un menor metrado. A pesar de que, como reitero, acá Eh, en la norma no hay ingeniero, concepto de menor metrado, pero sí hay mayor metrado, ¿no? Sí. sí, disculpe, ingeniero, viendo ese tema de los mayores o menores metrados, no sé cuánto influya en el tema de que ya sea una obra por administración directa o por contrata. Lo que en sí me gustaría saber ahorita es de que cuánto influye, digamos, se supone que un expediente técnico, cuando ya te entregan para hacer lo que vendría a ser la ejecución, ya te entregan ya con el metrado y con inclusive la programación, ¿no? De la obra. Entonces, no sé si en el momento de la ejecución sigan esa programación o es que realicen una nueva programación. Ya, la ley de contrataciones del Estado, estamos ya en este caso en proceso de ejecución de la obra, ¿no? La ley de contrataciones del Estado tiene normas específicas para obras por contrata, ¿no? Pero las obras públicas también se pueden ejecutar por administración directa, pero no hay una ley de ejecución de obras por administración directa, ¿no? No hay. Solamente hay normas de Contraloría y que, de acuerdo a lo que se va manejando la obra por administración directa, establece algunas directivas de cómo se va a manejar los mayores o menores metrados que se haga en la obra por administración directa. Pero si es por contrata, esta misma norma de la cual estamos viendo estas definiciones, este reglamento de la ley de contrataciones del Estado, establece cómo, cuándo, etcétera, procede una aprobación de ejecución de un mayor metrado, ¿no? De un mayor metrado. Porque este mayor metrado, y solamente para el caso de obras por el sistema de contratación a precios unitarios, va a haber un adicional por mayor metrado. Pero si esa suma alzada, hay que tener mucho cuidado porque no hay mayor ni menor metrado. Cuando el sistema se suma alzada, lo que se le paga al contratista es lo que está en el presupuesto. Acá decía, ejecuciones 23.10. El contratista hizo 40. Se le va a pagar solamente de estos 23, ¿no? Solamente se le va a pagar de estos 23. No se le va a pagar los 40. Si esa suma alzada. Por eso, cuando es suma alzada, el postor tiene que verificar bien estos metrados. Porque en el momento del proceso de selección, puede observar, puede decir, entidad, oiga, ustedes acá tienen solo 26.10 de ecuación, yo he metrado, y acá está el detalle, y no son 23, me sale 40.80. Entonces la entidad dirá, ah, ya, correcto, sí, eso está, hay que modificarlo. Y lo modifica el presupuesto, ¿no? Eso en el suma alzada. Pero si es a precios unitarios, esas cantidades son relativas. Se va a ejecutar lo que se encuentra en el terreno, y eso se va a pagar. Entonces, si acá tenemos 23.10 y se hizo 40, acá tenemos 1.155. Si se hizo 40, va a ser 2.000. 2.000 menos 1.155 sería 945. No, 845, ¿no? 845 soles que va a ser un adicional, ¿no? Un adicional de obra. Y estos adicionales, ahí era la pregunta,
Estos adicionales están establecidos en la para contrata, en la norma. Dice que la máxima cantidad de adicional que se puede ejecutar es 15% del monto de contrato. Entonces, si el contrato es por 900.000, que ojo, ya habíamos dicho, el presupuesto puede ser de 1.000.000, pero la propuesta del postor es 900.000. ¿Y cuánto es el 15% de 900.000? 135.000 por ahí, ¿no? Es lo máximo que se puede hacer como adicional. Y este adicional, ojo, puede ser por mayores metrados o por partidas nuevas, por ejemplo, lo que, como les decía, encontramos ahí en el terreno de que el nivel de cimentación establecido no asegura una buena resistencia al terreno, entonces hay que hacer subzapata. Subzapata es un adicional como obra nueva, partida que no se había considerado. Entonces, hay adicionales por partidas nuevas y también por mayores metrados, ¿no? Entonces, es un poquito, no es complejo, pero ya hay que tomar diferentes, y ¿qué dice? 15%, ¿no? Hemos hablado de que la norma para el caso de obras públicas dice 15% máximo. Pero tampoco esto es definitivo. Dice 15% que puede ser aprobado por la entidad, ¿no? La entidad puede autorizar hasta un 15% de adicional al contratista. Pero pueda que la obra el expediente técnico está mal hecho y se necesita más adiciones por encima del 15%. Entonces la entidad dice, puede ser mayor al 15% del adicional, los mayores metrados y otros, mayor al 15%, pero eso se va a aprobar ya no por la entidad, sino por la Contraloría General de la República. Entonces es un tema bastante amplio eso, ¿no? Entonces eso es metrado y mayor metrado. Lo que es obra. Tanto esta norma, que es el reglamento de la ley de contrataciones, como también el RNE, ustedes buscan en el RNE también cómo define obra. Casi lo mismo, ¿no? Dice, ¿qué cosa es una obra? Es construcción, reconstrucción, inclusive demolición, ¿no? Acá vemos acá. Demolición, ampliación, habilitación, etcétera. Todos estos son obras. Se consideran obras y como tal requieren un expediente técnico. Un expediente técnico. Pues tenemos, por ejemplo, lo que mencionabas antes, una demolición. Para pedir licencia de demolición al municipio, debemos formular un expediente técnico, ¿no? No se pide así nomás. Se tiene que tener un expediente técnico, ¿no? Esas son obras. Y acá ya es partida, ¿no? Ya es, como les decía, es una parte del presupuesto de obra, partida. ¿Qué es una partida? Dice la norma. Partida es cada una de las partes en que se divide un presupuesto o una obra. Pues cada una de estas partes. Esto, obras provisionales, es partida. Estructuras es también partida. Pero esta partida, bueno, vamos a sacar estructuras. Esta partida de estructuras se divide en varias partidas de inferior jerarquía. Esto será partida de primer orden, se va a dividir en varias partidas de segundo orden, que sería movimiento de tierras, obras de concreto simple, obras de concreto armado, obras metálicas, etcétera. Tiene varias partes, ¿no? Este es un resumen nomás. Entonces,
Y cada uno de estos todavía se sigue dividiendo, movimientos en excavaciones, etcétera, ¿no? Entonces, esos son partidas. En buena cuenta, son cada una de las actividades que se va a tener para ejecutar una obra, ¿no? Pero las normas de cada una de las partes que conforman el presupuesto de obra y cada una se va a tener su precio unitario, ¿no? Presupuesto adicional de obra, ya hemos dicho. Valoración económica, o sea, una presupuestación de una prestación adicional, o sea, una actividad adicional, que puede ser actividad nueva, como hemos visto, una subzapata que no estaba en el presupuesto, o puede ser una partida ya establecida, pero que requiera mayor metrado, ¿no? Eso va a ser un presupuesto adicional de obra. Programa de ejecución de obra, ya hemos visto, es la secuencia lógica de las actividades. Dice la norma que se debe hacer mediante la programación CPM, que significa Critical Path Method, ¿no? Método de la ruta crítica. ¿Por qué? Porque nos va a dar esta programación nos da una ruta crítica que acá el MS Proyecto nos presenta con las actividades que están en rojo. En cambio, estas actividades que están en azul no son críticas, ¿no? Por eso es que la norma dice que se debe formular esta programación con esta metodología para que nos pueda describir una ruta crítica. Y en base a esto ya hemos visto que se formula el calendario de avance de obra valorizado. Proyectista, ya hemos dicho, es el consultor, ¿no? El consultor calificado que ha elaborado el expediente técnico de obra. Es el proyectista. Ruta crítica del programa de acción de obra, lo que hemos visto acá, ¿no? Esta es la ruta crítica. La cadena, lo define así la norma, como la cadena de actividades que no tienen holgura. Significa de que cada una de estas actividades no puede retrasarse, porque si se retrasa la ejecución de todo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, Canción Sacas dura ¿cuánto? 1, 2, 3, 4, 6 días, creo. Pero si no se hace en 6 días, se hace en 10 días, esta barra se va a prolongar acá. Y al prolongar esta barra, todas estas barras se van a desplazar también a la derecha, y el fin ya no va a ser este día, sino va a ser 4 días después, según se vaya retrasando esta actividad crítica. En cambio, estas actividades que están en celeste tienen cierta holgura. Acá, por ejemplo, creo que tiene hasta acá, ¿no? Todo esto es una holgura, ¿no? Entonces, si se retrasa esta actividad, no va a afectar a la duración del proyecto, ¿no? Tramo es parte de una obra que tiene por sí misma. Esto, cuando tenemos un proyecto que tiene varios componentes que pueden ser útiles por sí mismos. Por ejemplo, un proyecto de centro educativo que tenga como meta aulas, cerco perimétrico, losa deportiva, ¿no? El cerco perimétrico no tiene nada que ver con las aulas, salvo que se superpongan, ¿no? Pero en todo caso, por ejemplo, la losa deportiva, una losa deportiva sí, no tiene nada que ver con las aulas, es totalmente independiente. Entonces, si es que el proyecto considera una losa deportiva y eso ya está concluido, ese tramo, esa parte de obra inclusive ya se puede entregar. Y de ahí que se tiene, la norma establece de que se puede hacer entregas parciales. Ya terminé la losa, ya entidad, quiero entregarte la losa, pero todavía no he terminado de hacer las aulas, así que, pero parte de la obra ya va a ser, ya se va a entregar. Eso es entrega parcial de obra, ¿no? Y finalmente, valorización de una obra.
cuantificación de un avance físico, ¿no? Esto tenemos que diferenciar de lo que habíamos mencionado como calendario de avance de obra valorizado. Estos valores que vemos acá en cada periodo son valores de cada una de estas partidas. Esta partida tiene un valor dado por qué, por el costo unitario, por el metrado, ¿no? En el presupuesto de obra tenemos que este costo de la partida, costo, está dado por el metrado, por el costo unitario. Este costo unitario es cuánto cuesta un metro cúbico, por eso se llama costo unitario. ¿Cuánto cuesta un metro cúbico de excavación? 50 soles. Multiplicado por 23.10, que es el metrado, tenemos 1155. Entonces, esto es lo que en la programación tenemos acá. La programación nos muestra el tiempo que se va a ejecutar. Pero si esto ya le ponemos con su valor, 1155, ¿no? Ya viene a ser esto. Ya viene a ser la programación, pero ya valorizada. Y esto nos va a dar las inversiones en cada periodo. Entonces, a eso se refiere, en este caso, o mejor dicho, a lo que iba a que se diferencie. En este calendario de avance valorizado, estamos valorizando la programación. Esta programación de obra lo estamos valorizando a partida, ¿no? Y eso es lo que debe cumplir el contratista. Pero esta valorización se refiere a qué? A cuantificar de la misma forma cantidad por el costo unitario, pero ya esto es del avance físico, ¿no? Y ese es un tema que vamos a desarrollar en la última unidad, bueno, aunque no con ustedes, en legislación vemos este tema de valorización y tienen que hacer un trabajo, ¿no? Sobre la evaluación de obra, ¿no? Eso en cuanto a lo que les decía, los conceptos, hasta acá hemos visto algunas generalidades y algunas definiciones de términos que utilizamos en la formulación de un presupuesto de obra y de un expediente técnico en general, ¿no? Ahora vamos a ver específicamente, a pesar de que hemos visto ya qué cosa significa, qué es una partida, esto, ¿no? Lo que dice la norma lo define de esta forma, que es una partida, ¿no? Pero esto ya es parte del presupuesto de obra. Con esto ya estamos entrando, ¿no? Salimos de lo que son generalidades y algunos términos relacionados al presupuesto de obra y ya entramos a términos específicos de lo que es el presupuesto de obra, ¿no? Partidas y lo que es la norma técnica. ¿De dónde sacamos estas partidas? Estamos obteniendo de acá, ¿no? Aquí tenemos estas partidas para obras de edificación. Nivelación, excavaciones masivas, excavaciones simples, etcétera, ¿no? Entonces, estamos ya en lo que es el formato del presupuesto de obra. A ver, ¿alguna pregunta antes de ingresar a esto? Grupo B, nos hemos quedado ahí. ¿Alguna pregunta antes de entrar a lo que es el presupuesto? Ingeniero, buenas tardes. Sí. Una consulta, dije, habitualmente en cada inicio de obra, pues, se acostumbra a hacer un pago a la tierra. Mi pregunta sería, ¿en qué partida entraría este tipo de desarrollo de trabajo? Ya. Bueno, lamentablemente, sería lamentable, no digamos lamentablemente, ¿no? Sino que son costumbres nada más. No tiene una partida específica.
y no se aplica. A ver, yo creo que no es obligatorio o consideración obligatoria para todo tipo de obras. Ustedes ven en Lima, no tienen esa costumbre, ¿no? Nosotros sí, pago a la tierra al iniciar, en cada techo hay que hacer una chayada, ¿no? Entonces, todo eso no tiene una partida específica, no tiene. Entonces, si yo quiero considerar esos gastos, bueno, fíjese que acá, todas estas partidas que estamos escogiendo acá, no hay pago a la tierra, no hay tampoco la chayada del techo, ¿no? Todas estas partidas están sacadas de la norma técnica. Sí hay, por ejemplo, partidas específicas de seguridad y salud, eso ya es un tema vigente, ¿no? Equipos de protección individual, colectiva, señalización, etcétera, ¿no? O sea, ya es una partida específica. Anteriormente no había esto, ahora sí está dentro del presupuesto de obra. Anteriormente, cuando no había, ¿a dónde se tenía que recurrir? A esta parte de en la que consideraríamos lo que dice vuestro compañero, un gasto de pago a la tierra o algo, ¿no? Acá, en los gastos generales. Y los gastos generales, ya hemos visto, se definen como gastos que no pueden ser cargados, afectados a lo que es un costo unitario, ¿no? No pueden ser cargados a este formato. No, no van a ser considerados acá. Acá no hay cuánto va a costar el vinito, cuánto va a costar todas esos componentes que se tienen para hacer un pago a la tierra, ¿no? El pago al chamán que va a hacer el pago a la tierra, ¿no? Acá no entra esto, acá no entra chamán, nada. Entonces, ¿dónde se va a incluir? Porque dice en lo que es gastos generales, ¿no? Y acá, ¿dónde entraría? ¿Fijos o variables? En gastos generales variables. Ahí lo podemos considerar. ¿Correcto? Sí, sí, ingeniero. Una pregunta más para sacarnos de dudas, Inge. Vamos a tocar el tema de liquidaciones. Creo que es ya o ese es otro curso de repente, tal vez. Es otro curso. Ya, listo, Inge. Eso es todo. Gracias, Inge. Es un capítulo en el curso de legislación y supervisión de obras. Bien, entonces, partida, la norma lo define fácilmente, ¿no? Cuantificación, dice, cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de obra, ¿no? Otra norma dice que es una partida. No, el método es cuantificación, ¿no? La partida es cada una de las partes en que se divide el presupuesto de obra. Cada uno de los servicios que conforman un presupuesto de obra. Cada una de las actividades. Eso es lo que dice la norma para obras públicas. Nosotros tomamos ese mismo concepto y lo ampliamos un poquito. Decimos partida, vamos a determinar a cada una de las partes en que se divide convencionalmente una obra o un presupuesto de obra, ¿no? Cada actividad de la obra va a ser una partida. ¿Para qué? Para fines de medición, evaluación y pago. O sea, para poder formular el presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto de obra, si nosotros decimos simplemente
Vivienda unifamiliar, tenemos los planos. Podemos determinar cuántos metros cuadrados de construcción tiene. Tiene, bueno, qué sé, 200 metros cuadrados. Podría yo aproximar, ¿no? 200 metros cuadrados. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de construcción? Y es relativo, ¿no? Depende del tipo de acabados, etcétera. Pongámosle metro cuadrado 2.000 soles. Los 200 metros cuadrados por 200, 400.000. Ya tengo el presupuesto de obra. Es un presupuesto muy, muy aproximado. No puedo yo medir de esa forma. Ahora, si lo dividimos en partidas de primer orden, como dice la norma, vayamos a esta partida y veamos a estructuras. Estructuras. ¿Cuánto va a costar estructuras? Con una simple observación de las columnas, las vigas, las escaleras, no vamos a poder determinar cuánto va a costar estructuras. Tenemos que dividirlo en todas sus partidas. ¿Cuánto va a costar un movimiento de tierras? Todavía no puedo saber, porque en movimiento de tierras hay rellenos, hay acá no hay relleno. ¿Dónde está el relleno? Debería haber acá, ¿no? Bueno, este es un ejemplo nada más. Claro, este es un ejemplo nada más. En nuestro desarrollo seguramente vamos a tener relleno, así, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a qué? A desagregar estas actividades hasta un nivel en que sea medible, ¿no? ¿Cómo? Y la norma acá dice, esta es copia, esta es transcripción de lo que dice la norma. Cada una de estas partes en que se divide puede ser de diferente jerarquía, ¿no? Se jerarquizan, dice, en partidas de primer orden. Estas partidas a su vez se van a dividir en partidas de segundo orden. O sea, una partida de primer orden va a ser un grupo de partidas de segundo orden. Y una partida de segundo orden va a ser un grupo de partidas de tercer orden. Y a su vez también una de tercer orden va a ser un grupo de partidas de cuarto orden, ¿no? Entonces, esto se va desagregando en lo que, bueno, esto lo vamos a hacer con más detalle en la siguiente clase ya. En esto que se llama RT, que es estructura de descomposición del trabajo. Es el desagregado del proyecto hasta un nivel en que sea medible. Acá a nivel antes se denominaba subpartida, concreto, desencofrado, acero, ladrillo hueco, a ese nivel es medible, tiene unidad de medida, ¿no? Esta RT, esta descomposición, viene de Work Breakdown Structure, de las siglas en inglés, ¿no? Entonces, fíjense, esta es partida y cómo se desagrega. Este ejemplo lo vamos a desarrollar ya en la siguiente clase. Somos el grupo A, ¿no? ¿Somos el A? Sí, ingeniero. ¿Correcto? Ingeniero. Ya, nos quedamos ahí entonces. Estamos casi igual que el grupo B, ¿no? Con el grupo B nos habíamos quedado acá. El grupo B no tiene clases mañana, así que estamos en el mismo nivel. Estamos yendo de la mano, a pesar de que ayer, bueno, ha habido un inconveniente, no se ha podido avanzar. Bien, hasta la siguiente semana, que tengan una feliz semana de Pascua. La siguiente semana, ingeniero. Hasta pronto. Hasta la siguiente semana, ingeniero. Igualmente para usted, ingeniero. Excelente fin de semana. Jacqueline, César, hasta pronto.
Thank you.